Buenos días, expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En efecto, mi posición es muy clara. Yo creo que el Tribunal Constitucional, en la última decisión que ha tomado el día 4 de este mes, ha demostrado autonomía, independencia, coraje y corazón, porque ha ratificado la obligatoriedad de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 17 de marzo del 2022, que restableció los efectos del indulto concedido a Fujimori y dispuso su libertad. Y como sabemos, el rol del Tribunal Constitucional es el de ser garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Y el habeas corpus es un proceso constitucional que defiende la libertad personal de las personas, valga la redundancia. Y entonces lo que ha ocurrido acá es que se plantea un habeas corpus y el tribunal dice, fundada la demanda, proceda hacia la libertad, y lo que ha hecho últimamente el tribunal es ratificar esa decisión y suplir la omisión incurrida por el juez de no haber cumplido la sentencia y disponer directamente la excarcelación. Doctor, ¿y qué diferencia? Es interesante. Sí, solo quería para que nos precise qué diferencia hay con el proceso anterior en el que el Tribunal Constitucional también se mostraba a favor y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se pronuncia para que el Estado peruano se abstenga, se inhiba de cumplir esta resolución. Ahora ha sucedido prácticamente en hechos lo mismo. ¿Qué diferencia hay ahí? Y en realidad es el mismo proceso, es un habeas corpus que llegó al tribunal, que mereció una sentencia estimatoria y contra la cual se plantean recursos de aclaración por parte del Poder Judicial y por parte del demandante. Pero en paralelo la Corte Interamericana suspende los efectos de esa sentencia. Así es. Pero el tribunal no había cumplido ese mandato, sino simplemente tenía pendiente de resolución estos pedidos de aclaración. Se ha demorado ostensiblemente entre marzo del 2022 y noviembre del 2023 en resolver estas aclaraciones y ha dicho que las mismas son improcedentes, ha ratificado el carácter de cosa juzgada de su sentencia y ha ratificado la liberación. Pero en esta última decisión que ha adoptado el tribunal, a raíz que el juez de Ica le devuelve el expediente, el tribunal se pronuncia expresamente en forma clara y precisa sobre el tema de la sentencia o de la decisión de la Corte Interamericana de suspender el fallo del tribunal. Y dice que la Corte no tiene competencia vía cumplimiento o supervisión de cumplimiento de sus sentencias para suspender una sentencia del Tribunal Constitucional del Perú. Sí, doctor Blume. Y en los 24 a 29 sí. insiste en ese tema. Está claro ese punto, pero no deja de ser una decisión unilateral, dado que formamos parte del sistema interamericano de derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un pronunciamiento reciente, ayer mismo, en el que le pide al Estado peruano no ejecutar la sentencia del TC. Entonces, el abogado de Fujimori dice, nos guste o no, el TC ya dijo, pero también podríamos decir, nos guste o no, hemos suscrito un tratado con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo no sé qué tan bien nos hace relativizar este incumplimiento unilateral cuando los países que lo hacen son Nicaragua y Venezuela, que son países a los que usted llama parte de este complot caviar internacional que estaría detrás de ciertas luchas políticas en el país. Mire, hay 5 países que no han acatado los mandatos de la Corte, porque la Corte sí está limitada, entre ellos, por ejemplo, Argentina, ¿no? Caviar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema constitucional peruano es un sistema elaborado en base a un valor fundamental que es la persona humana. Y en este proceso de habeas corpus se ha reclamado un derecho de una persona, que es su libertad. Y ha llegado a la última instancia declarándose fundada la demanda. La única posibilidad para llegar a la Corte Interamericana era en ese habeas corpus si Fujimori perdía ante el tribunal. Ahí sí podía la Corte revisar lo que había hecho el Tribunal Constitucional. Artículo 205 de la Constitución. Pero sin embargo,
en este caso el tribunal le dio la razón, entonces una sentencia firme. Lo que ha hecho la Corte es una interpretación muy extensiva de su competencia de seguimiento de sus sentencias y pretende que una sentencia dictada hace 25 años, que se cumplió, que implicó la condena de Fujimori, el encarcelamiento de Fujimori y la prisión de Fujimori, hoy, después de un indulto y una sentencia que declara fundada la demanda y dispone su libertad, estas medidas no se ejecuten. Yo creo que ahí ha habido lamentablemente una extralimitación de la Corte, un proactivismo, una justamente relativización de las competencias de la Corte, que no tiene competencia para anular indultos ni para suspender sentencias del fuero interno que son de amparo a derechos fundamentales. Pero sí para pronunciarse sobre sentencias sobre derechos humanos, ¿no? Porque dentro, por supuesto, pero dentro para de lo que proteger ellos los derechos. manifiestan, claro, para proteger los derechos humanos y Entonces, dentro de los perdón, argumentos... es que acá mire, escúcheme, tenemos un absurdo. Tenemos una sentencia nacional que protege el derecho de Fujimori y tenemos una sentencia supranacional que debería proteger el derecho de Fujimori y que está contra el derecho de Fujimori. Entonces, Pero eso es una incongruencia. Pero está por medio el derecho de las víctimas de Barrios Actos y la Cantuta también, que usted no lo menciona. Pero es que se ha dado mire, se ha engañado a las víctimas, dándoles la esperanza de que esa sentencia es eterna y la sentencia del caso Barrios Altos no condena eternamente a Fujimori, sino está sujeta a lo que después decide el Estado y el Estado decidió el entiendo, doctor, pero una pregunta clave acá. Entiendo, son derechos humanos de todos, integrales, y eso es lo que nos resulta difícil de comprender en un país tan polarizado, ¿no? Pero a lo que vamos, usted como jurista, ¿qué implicancias? O sea, lo que dicen los abogados contrarios a su postura es que esto va a tener implicancias internacionales, incluso económicas, porque nos sumamos a Venezuela, Nicaragua, Argentina, con el kirchnerismo. No es exacto. O sea, pero ¿cuál es su opinión sobre eso? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Justamente, pero quisiera que me permita, con todo respeto, terminar mi opinión. Lo que dice, lo que usted me manifiesta no es exacto porque Venezuela se ha retirado del sistema interamericano y Venezuela ha violado derechos. Acá tenemos el amparo de un derecho. Lo que ocurre es que se ha desnaturalizado el sentido de las decisiones de supervisión de sentencias de la Corte, precisamente porque los caviares infiltrados en la Corte han relativizado los conceptos para acomodarlos a sus propósitos, a sus pretensiones. Eso es lo que ha ocurrido. Pero hay que señalar lo siguiente. Fujimori tiene un indulto a su favor y tiene una sentencia a su favor. Y es insólito que la Corte Interamericana pretenda impedir. Lo que pasa es que se ha sorprendido a las víctimas. Se les ha dicho, ustedes pueden seguir reclamando y este señor tiene que morir en la cárcel. Y si no muere en la cárcel, siguen reclamando. Pero lo que piden es que se cumpla la condena. Eso también es una obra de los caviares, así como lo de la Junta Nacional de Justicia. O sea, tenemos caviares. Yo creo que sí. Yo creo que no solamente los caviares. Y caviares en la Junta Nacional de Justicia. Por supuesto, pero si están infiltrados en una serie de organismos internacionales. Eso es un hecho conocido mundialmente. Hay todo un movimiento que, digamos, tiende al relativismo conceptual, o sea, principios, valores, competencias, atribuciones, instituciones pretenden acomodarlos como si fueran una goma de mascar. Y acá se está estirando las competencias de la Corte Interamericana más allá de lo que puede. ¿Qué es lo que debe hacer la Corte en el caso del cumplimiento de una sentencia dictada por ella? Si un Estado no cumple, debe dar cuenta, en armonía con el artículo 65 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Asamblea Nacional de la OEA, para que recomendando las medidas que se puedan adoptar. Pero ahí el Estado, supuestamente infractor, tiene todo el derecho de salir y explicar. Y entonces el Perú tiene que explicar. Lamentablemente la Corte ha ido más allá de sus competencias, nos está obligando en el derecho interno, pretendiendo como si fuera capaz o competente para anular o no anular indultos, o suspender o no suspender sentencias nacionales de amparo a derechos, y tiene todo eso que explicarlo. Yo estoy convencido que si va un buen vocero del Perú y explica a la comunidad internacional lo que está ocurriendo con la Corte de pretender desconocer una sentencia que ampara el derecho de un justiciable, que es un ser humano, a quien tiene derecho al indulto y tiene derecho a una sentencia favorable, yo creo que el Perú va a salir bien librado de esta contienda. Lo que ocurre es que no se ha defendido bien.
Lo que ocurre es que se ha dejado a las ONG que apoyan a las víctimas y que utilizan a las víctimas que vayan, que sorprendan al sistema interamericano y les cuenten cantos de sirena. Sí, pero esa es la verdad. alejándonos un poco del tema político, caviares o no caviares, hay que basarnos también en lo concreto. Lo que indica la Corte es la defensa de los derechos humanos respecto a una sentencia y no solo defender los derechos, en este caso que usted nos manifiesta, de un interno, Alberto Fujimori, sino ellos también defienden el tema de los derechos de las víctimas. Y lo que manifiestan y subrayan es que el Estado peruano se inhiba porque no se cumplen aspectos legales para que se dé el tema del indulto. Aspectos legales relacionados a los derechos humanos, sin irnos muy lejos también, hay que mencionar que Alberto Fujimori tampoco ha pagado, por ejemplo, el tema de la indemnización. Pero usted no puede mantener presa a una persona que se está muriendo para que muera en la cárcel cuando ha sido beneficiado por un indulto y una sentencia del máximo tribunal. Pero esa es una interpretación que usted nos ordena la da. liberación. Pero No estamos puede hablando de hacer una la Corte. interpretación suya. Mire, la Corte puede exigirle al Estado como Estado nacional, pero no puede reemplazar a los tribunales internos. No es una instancia más. Es simplemente una instancia supranacional de protección de derechos. De derechos, y está protegiendo los derechos de las víctimas. Mire, pero el derecho de la víctima se protegió condenando a los responsables. A 25 años de cárcel. Eso es lo que está diciendo, que se cumpla, no tampoco bien, una condena eterna, no hay que confundir. Pero esa persona que no fue condenada por lesa humanidad, sino fue extraditada por otros delitos, procesada por otros delitos y condenada por otros delitos, como el tribunal lo ha dicho en una resolución del 2016, es un ser humano que tiene derecho al indulto y tiene derecho a esa gracia presidencial y a una sentencia que ordena su libertad. Y eso se está denegando. Hoy es Fujimori, mañana podrá ser otra persona. Entonces, eso no se puede permitir. Entonces, ya desconocemos nomás el sistema interamericano de derechos humanos y vamos a lucharla ya. Y entonces, mire, yo soy el primer defensor de que nos mantengamos en el sistema interamericano. Yo soy una voz en este ambiente, quizás solitaria, que digo, es un error monumental apartarnos del sistema interamericano, porque sería dejar desguarnecidos a los 33 millones de habitantes del Perú de una instancia supranacional si no tienen justicia a nivel interno. Pero en este caso tenemos un ciudadano que obtuvo justicia a nivel interno, obtuvo un indulto y obtuvo una sentencia favorable, a quien la Corte pretende desconocerle su derecho obtenido en la jurisdicción interna. Es decir, hemos llegado por esta mentalidad relativista al absurdo más grande, y esto sí se tiene que corregir. O sea, el Perú tiene que ser un actor muy importante en el sistema interamericano para evitar que esto se repita. Pero el tema es que esta relativización también puede ser endosada a usted, por ejemplo, que está relativizando el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entramos, y lo que quiero es una reflexión suya. Perdón, es que mire, yo cada afirmación que hago se la pruebo usted con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y le pregunto, ¿dónde está en la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Dónde está amparada la posición de una Corte que se va más allá de su sentencia y ordena anular un indulto y ordena suspender una sentencia? ¿Y dónde está que el TC puede ir encima de la Corte? ¿Dónde está? ¿Dónde está qué cosa? Que el TC está por encima de la justicia supranacional. ¿Dónde está? No, es que si un órgano supranacional se excede y desborda sus competencias y afecta a la autonomía e independencia de un órgano nacional que tiene reconocimiento constitucional, el amparo está en la Constitución, que le otorga el rol garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, doctor, y de dar decisiones con el carácter de cosa juzgada, obligatorias y definitivas cuando ampara derechos. No, pero para precisar que justifican su competencia, es su interpretación que está fuera de su competencia, pero otros magistrados, otros constitucionalistas justifican sus competencias, indicando que precisamente se están basando sobre una resolución que también tiene relación con los derechos humanos, porque estamos hablando de los derechos humanos de las víctimas. Es el derecho de Fujimori. Lo que está en discusión en el habeas corpus no es el derecho de las víctimas, pero es el derecho condena sobre precisamente derechos humanos. Entonces ahí está la relación. Pero es que ese tema terminó con la sentencia del caso Barrios Altos. Pero la sentencia se basa en eso. ¿Por qué mezclamos una situación con otra? Pero un inculpado que es condenado pasa a ser detenido, está en prisión, y ahí tiene un beneficio, que es el beneficio de la gracia presidencial del indulto. ¿Y por qué vamos a impedirle a un ciudadano? ¿Por qué le vamos a impedir que sea indultado? Doctor Blume, podemos discutir eternamente porque podemos entrevistar, de los pero expertos, yo le quiero
arrancar una reflexión en torno a esta... Lo que pasa es que lo escucho a usted, ¿no? Con todo su prestigio, con todo su currículum, hablar de los caviares. Entonces eso no parece muy serio, ¿no? Porque los caviares, o sea, por favor, por un lado y por otro lado, ¿qué recomendación le daría ahí desde su experiencia a el indulto? O sea, cuando finalmente Fujimori sea liberado, porque vemos las redes sociales, vemos a los congresistas fujimoristas celebrando, sacando cachita, como se dice, y usted sabe que eso es contraproducente. Yo le quiero arrancar una reflexión en ese sentido, porque no se trata de una guerra entre peruanos en torno a ejes polarizantes como el indulto a Fujimori. Mire, yo estoy de acuerdo con usted, pero mire, el hecho de que yo critique este relativismo conceptual y haya dicho que los caviares son un cáncer caviar para el Perú, un cáncer social, es un derecho que yo tengo como ex magistrado, como constitucionalista y como hombre que analiza la realidad de mi país. Y eso no se me puede negar. Puedo estar equivocado o no, pero es mi derecho apreciarlo así, porque yo estoy viendo no solamente temas jurídicos, sino temas que tienen un devenir político y constituyen una demostración de cómo las luchas por el poder pueden llegar a este tipo de extremos. Pero siempre en mis declaraciones yo invoco la concordia, la unión, la conciliación. Y justamente para terminar con eso, dejemos libre a este ciudadano y reconciliémonos entre los peruanos, porque en el fondo del asunto, aquí lo que hay es el ánimo de que una persona que está enferma y tiene una edad avanzada muera en la cárcel. Y eso es ¿qué? Odio. Eso es odio. ¿Y qué le dice, o sea, estamos entonces, a los familiares de las víctimas? Odio. Doctor, quisiera saber qué le dice a los familiares de las víctimas que están también luchando porque se cumpla la condena. Mira, le decimos que entiendan que la sentencia de la Corte se cumplió en sus términos y que no puede la Corte anular indultos ni anular sentencias a favor de un demandante que son dictadas por el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que se les da falsas expectativas a las víctimas y piden aquello que va más allá de su posibilidad. Porque si lo que piden es que se cumpla una condena de 25 porque la posición, años. mire, la posición de las víctimas es decir que este señor se muere en la cárcel, que este señor acabe sus días en la cárcel. Esa es la posición. Cuando es una persona que está enferma, o sea, no tenemos corazón, no tenemos humanidad. Un juez constitucional tiene que tener corazón. Pero ¿qué pasaría si fuesen nuestros hijos? Es un juez de garantía de derechos. Claro. Es un juez de garantía de derechos. Señor Blume, yo entiendo, desde mi opinión, ¿no?, personalísima, me parece bien que indulten al señor Fujimori, a mí en lo personal me parece bien, pero no puedo dejar de ponerme en el lugar de los hermanos, los padres y las madres de las personas asesinadas. Entonces yo digo... Pero ya se les condenó a los responsables, ya se les condenó, ¿no? Y no se les ha condenado a una condena eterna y pétrea, sempiterna, en donde ya no hay ninguna posibilidad para una persona que no fue condenada por lesa humanidad. Y Fujimori no fue condenado por lesa humanidad. Sí, doctor, ¿no? Y lo que queremos que quede claro es también presentar la posición que tienen todos los parientes de las víctimas, sí, que lo que están pidiendo ellos es que se cumplan los 25 años. Eso es lo que piden ellos. La ley es la ley. Exacto, por eso recurren a la Corte Interamericana. Y usted me dice, pero el juez tiene que tener piedad, el juez tiene que ser imparcial, no dejarse llevar por los sentimientos. El indulto no es absolver a Fujimori, es una gracia presidencial. Que a una persona condenada, por alguna razón un presidente dice, se le indulta. Es el perdón. Se le perdona el resto de la pena. Es el perdón de la pena. Este es un indulto humanitario, Y nuestra Constitución tiene como eje fundamental la persona humana y una filosofía humanista. Entonces no podemos deshumanizarnos para decir, porque las víctimas dicen que tienen una sentencia de 25 años, este señor se muere en la cárcel. Eso no es humano. Entonces, podríamos convenir, acá nos puede caer por esa opinión, pero bueno, podríamos convenir en que si mezclan el derecho humano de las víctimas y los derechos humanos de Fujimori, el punto medio sería, ya la sentencia que pagó Alberto Fujimori sería una especie de salida más o menos razonable, a pesar de las pasiones que hay detrás de todo esto. Yo creo que lo que ha ocurrido es totalmente razonable. O sea, ya el señor ha purgado gran parte de su condena.
tiene 85 años o más y está enfermo. Esa es la realidad. Entonces, a un ser humano en esas condiciones, que queremos simplemente por el derecho de las víctimas y por esta posición, dejarlo morir en la cárcel, eso no es humano, no va con Pero la hay filosofía de la muchísimos Constitución. presos en condiciones juez, peores de mire, salud también, poniéndonos mire, a observar la situación. Mire, y un juez constitucional es un juez de defensa de los derechos humanos. Se les dice jueces de la libertad. ¿Pero qué Entonces, derechos humanos son más importantes, los de Fujimori o los de las víctimas? Esa es la todos los pregunta. derechos son importantes, pero los derechos de las víctimas fueron atendidos por una sentencia del sistema interamericano. Que no se cumpliría completa por el indulto. Pero se ha cumplido parcialmente y hay en el Perú pues la posibilidad de un indulto. Entonces mejor deroguemos pues la Constitución y que la Corte derogue la figura de indulto y nos vamos a ese extremo en donde una Corte Interamericana reemplaza a un Estado en su Constitución. O sea, estamos en la tesis del absurdo. Lo que pasa es que esta mentalidad relativista lleva a esos extremos. Así como se amparó la denegación fáctica, que fue una aberración, y se convalidó un golpe de Estado, así se está llegando a nivel de la Corte en desnaturalizar su función. La Corte no puede desconocer sentencias de un Tribunal Constitucional Nacional que amparan derechos. No está dentro de sus competencias. Y lo reto a usted, mi querido amigo, para que usted me demuestre con vista de la Convención Americana dónde está esa facultad. Pero no entonces está. cometerían, no se entiende, entonces, doctor Blume, cómo se manifiestan dos veces. Porque Claro, usted nos dice, no está en sus derechos, entonces los integrantes de la Corte cometerían dos veces el error en manifestarse. Claro, yo lo retaría al doctor Blume que me demuestre que los el TC integrantes no de la encima Corte de son la seres Corte. humanos que están equivocados. O sea, tampoco podemos considerar a los integrantes de la Corte como dioses. Son seres humanos que se equivocan. Dos veces. Evidentemente. Dos veces se equivocan. Pero uno se puede equivocar muchas veces. Pero acá la realidad es la siguiente. Un anciano que puede morir en la cárcel y que tiene un indulto y una sentencia de un tribunal. Queremos verlo morir en la cárcel. Eso es lo que queremos. Eso es lo que estamos defendiendo. Yo no quiero ver a Fujimori morir en la cárcel. Ejecutemos la decisión de la Corte. Yo no estoy de acuerdo. Ok, doctor Discúlpeme. Blume, muchísimas gracias por su Solo paciencia. una última consulta, pregunta. René, porque queda clarísimo, ¿no?, su posición. Pero sí, el Estado peruano en estos momentos, el gobierno, podría entonces atender a lo que ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su posición, en el papel, claro, porque en su posición sabemos que usted nos va a decir no, de ninguna manera. Pero dentro de lo que podría pasar. Podría darse esa posibilidad, pero Sí. yo la criticaría totalmente, porque sería un Estado indolente que frente a un indulto y a una sentencia que ordena la liberación, mantiene a un anciano en la cárcel para que se muera. Eso no es humano. Eso Gracias. no está con la lógica del constituyente. Gracias, y eso doctor es lo Blume. que tenemos que defender. Gracias, Eso doctor quería Blume, decir. Gracias a usted. por su Gracias. paciencia y Gracias a usted. el hecho de que comparta sus posturas.